días a todas y a todos. Es una alegría celebrar junto a ustedes este quinto domingo durante el año que comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Dios de la paz y la esperanza, que la presencia de nuestra Madre la Virgen estén ahora y siempre con todas y todos ustedes. Y con su Espíritu. Delante de Dios vamos a pedir perdón, porque muchas veces tú nos llamas a servir. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Porque a veces nos cuesta ser discípulos misioneros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Porque tú nos llamas a transformar el mundo con la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios, que es tan grande, tan lleno de misericordia, tenga esa misericordia con nosotros. Perdone así nuestros pecados para que algún día nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Te rogamos, Señor, que guardes con incesante amor a tu familia, que tiene puesto su apoyo solo en tu gracia, para que halle siempre en tu protección su fortaleza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. El profeta Isaías nos cuenta cómo surgió su vocación a raíz del llamado de Dios para hacerlo profeta. Escuchemos. Del libro del profeta Isaías. El año de la muerte del rey Osías, vi al Señor sentado sobre un trono muy alto y magnífico. La orla de su manto llenaba el templo. Había 2 serafines junto a él con 6 alas cada uno, que se gritaban el uno al otro: Santo, 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 es el Señor Dios de los ejércitos. Su gloria llena toda la tierra. Temblaban las puertas del clamor de su voz, y el templo se llenaba de humo. Entonces exclamé: ¡ay de mí! Estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros, que habitó en medio de un pueblo de labios impuros, porque he visto con mis ojos al Rey y Señor de los ejércitos. Después voló hacia mí uno de los serafines. Llevaba en la mano una brasa que había tomado del altar con unas tenazas. Con la brasa me tocó la boca, diciéndome: mira, esto ha tocado tus labios. Tu iniquidad ha sido quitada y tus pecados están perdonados. Escuché entonces la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de parte mía? Yo le respondí: aquí estoy, Señor, envíame. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Salmo responderemos: cuando te invocamos, Señor, nos escuchas. Cuando te invocamos, Señor, nos escuchas. De todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos delante de tus ángeles, te adoraremos en tu templo. Cuando te invocamos, Señor, nos escuchaste. Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor. Siempre que te invocamos, nos oíste y nos llenaste de valor. Cuando te invocamos, Señor, nos escuchaste. Que todos los reyes de la tierra te reconozcan al escuchar tus prodigios, que alaben tus caminos, porque tu gloria es inmensa. Cuando te invocamos, Señor, nos escuchaste. Tu mano, Señor, nos pondrá a salvo. Así concluirás en nosotros
obra. Señor, tu amor perdura eternamente. Obra tuya soy, no me abandones. Cuando vengamos, Señor, nos escuchas. San Pablo comenta que la gracia de Dios lo ha elegido, a pesar de haber sido perseguidor de los cristianos. Escuchemos. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, les recuerdo el Evangelio que yo les prediqué y que ustedes aceptaron, en el cual están firmes. Este Evangelio los salvará si lo cumplen tal y como yo lo prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Les transmití ante todo lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según estaba escrito, que se le apareció a Pedro y luego a los 12. Después se le apareció a más de 500 hermanos, reunidos, la mayoría de los cuales viven aún y otros ya murieron. Más tarde se le apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Finalmente se me apareció también a mí, que soy como un aborto, porque yo perseguí a la iglesia de Dios y por eso soy el último de los apóstoles e indigno de llamarme apóstol. Sin embargo, por la gracia de Dios, soy lo que soy y su gracia no ha sido estéril en mí. Al contrario, he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios, que está conmigo. De cualquier manera, sea yo, sean ellos, esto es lo que nosotros predicamos y esto mismo lo que ustedes han creído. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Evangelio que escucharemos, nos narra cómo Jesús llama a Pedro y a sus compañeros para hacerlos apóstoles. Nos preparamos para escuchar esta buena nueva. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús estaba a orillas del lago de Genesaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio 2 barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón, le pidió que la alejara un poco de la tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: lleva la barca mar adentro y eche sus redes para pescar. Simón le replicó: Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. Pero confiado en tu palabra, echaré las redes. Así lo hizo, y juntaron tal cantidad de peces que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las 2 barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Porque tanto él como sus compañeros
estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo le pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria al Señor. ¿Y cuál sería el tema de hoy? Uno diría el tema, por ejemplo, del Evangelio, la pesca milagrosa. Sin embargo, antes está el profeta Isaías y el apóstol Pablo, que en realidad, sobre todo el profeta Isaías, habla de su llamado en un lenguaje muy primitivo, una imagen, ¿no?, de que un ángel se le aparece, un serafín, y se le aparece Dios y lo llama. Y entonces él, ¿cómo voy a hacer si soy un pecador? Entonces un serafín le toca con una brasa a la boca y entonces ya estás purificado, te perdono tus pecados. Entonces pregunta, a ver, ¿a quién mandaré? Y entonces aquí estoy, Señor, porque me has llamado, ¿no? O sea, el resumen es el llamado del profeta Isaías, el llamado que siente desde Dios al profeta Isaías. Y uno dice, pero está paralelo a la pesca milagrosa, como que el tema es la pesca milagrosa. No, la pesca milagrosa es el signo del reino que provoca una definición en Pedro, Santiago, Juan y Andrés, en decir, esto es de Dios, ¿no? Esto es un acontecimiento de Dios. Entonces, la pesca milagrosa, digamos, podemos un poco profundizar este párrafo de Lucas que ejempliza el porqué del llamado. Lo digo porque en otro, por ejemplo, en Marcos dice Jesús va caminando por el mar de Galilea y ve a los pescadores, a Santiago y a Juan, y le dice, síganme. Ellos le dejan todo y lo siguen. Así no pudo haber sido, porque uno a un desconocido no va a dejar todo y seguirlo. Tiene que haber un contenido. Que entonces Lucas arma un relato con más contenido, ¿no es cierto? ¿Y el relato cuál es? Primero, que Jesús ya está predicando, o sea, no es cualquiera Jesús. Aún para Pedro, Santiago y Juan, que estaban ahí, ya sabían que él era un predicador, ya sabían que hablaba del reino, y por eso se acerca a Jesús y le pide que se pare la barca. ¿Por qué? Porque la multitud era tan grande que para hacer, digamos, un tema acústico de que pueda escucharme todo, me pongo en el agua y en la costa, en una bahía en la costa, toda la gente puede hablar fuerte y me escucha. Acuérdense que no había parlantes, no había micrófono. Entonces, para que una persona le escuche mucha gente, necesitaba como un anfiteatro, ¿no? Y que el agua provocaba ese fenómeno. La gente en la costa y los demás escuchaban. Entonces le pide que se separe un poco de la costa para que él pueda predicar. Se sienta y empieza a predicar. Fíjense que no dice que predicó Jesús. No lo dice. Sin embargo, insisto, si se juntó tanta gente, si Jesús ya no era cualquiera, entonces Pedro, Santiago, los demás ya lo tendrían que estar conociendo a Jesús. Y ya no solo, le tuvieron que escuchar también su predicación. Predicación que hablaba sobre Dios, sobre el reino de los cielos, sobre tantas veces que escuchamos las predicaciones de Jesús. Pero estos pescadores que estaban en el barco, lo escuchan a Jesús
Pero cuando termina, Jesús le dice: remen mar adentro y echen las redes. A un pescador sabe, yo he pescado, que los peces salen más de noche que de día, porque salen a comer de noche, en lo oscuro, más que de día, que hay menos peces. Sin embargo, este pescador que le dice: pescamos toda la noche y no sacamos nada, pero en tu nombre lo voy a hacer, porque te escucho, porque veo la importancia de tu palabra. O sea, ellos ya veían en Jesús a alguien muy especial, un predicador que hablaba de las cosas sagradas, de las cosas de Dios importantes. Entonces, vos me lo pedís, yo lo hago. Efectivamente lo hacen, y acá está el asombro, ¿no? Se llenan tanto la red que no dan abasto, llaman a la otra barca, que por supuesto eran socios con la otra, y llenan tanto, dicen, las dos barcas que casi se hundían. O sea, una pesca no abundante, sobreabundante, una cosa ya desproporcionada. O sea, nunca habíamos pescado así, tanto, en unas horas que no eran horas de pesca. Y sin embargo, porque él lo dijo, vayan, tiren las redes que van a pescar, resulta que sucede esto. Uno podría decir, los pescadores, bueno, qué suerte que tuvimos, que él justo nos dijo, mirá lo que sacamos. Pero no, Pedro se da cuenta, no solo es un hombre de Dios, un hombre que habla, sino esto es extraordinario, esto de fuera del mundo. Acá pasó algo de Dios. Y por eso él reconoce: aléjate de mí, que soy un pecador. Como el profeta Isaías: ¿cómo voy a poder andar yo que soy un pecador? Y porque todos nos sabemos que tenemos errores, pero entonces más de uno se pregunta: ¿cómo voy yo a ser discípulo de Jesús, misionero, si tengo muchos errores y tengo mi vida común? Pero de hecho, Jesús nos llama a todos. Y lo digo porque si no parece que solo llama a la gente consagrada, digamos, por supuesto, a los curas, a las monjas, a las religiosas, pero es cierto, nosotros tenemos un llamado especial porque tenemos que, se podría decir, renunciar a muchas cosas. No obstante, el llamado misionero, que yo insistí muchas veces, en el cambio de pedagogía entre los profetas, por ejemplo, entre Juan el Bautista y Jesús, ¿cuál fue? Que los profetas siempre hacían ellos el llamado. Tenían discípulos, pero, por ejemplo, era Isaías el que profetizaba. O Juan el Bautista, era Juan, solo Juan el que bautizaba. En cambio, Jesús empieza a bautizar él, pero después le pide a sus discípulos que bauticen. Empieza a curar él, pero después le pide a sus discípulos que curen. ¿Ves? ¿No? Y entonces, ahí está el cambio de pedagogía, el cambio. Jesús llama a todos a que sean sus discípulos. Que después, entre todos los discípulos que tenía, llama a algunos en especial para hacer una pequeña comunidad. ¿Para qué? Para formarlos en especial. Para que sea la pequeña comunidad misionera, la pequeña comunidad que lo acompañaba a todos lados. La pequeña comunidad que iba a ser el germen, el inicio de la nueva iglesia, de la nueva fe, del nuevo camino. Porque lo que hace Jesús, insisto en esto, uno dice es una iglesia, no, es una pequeña comunidad. Que esa pequeña comunidad tiene fecundidad y transmite todo el mensaje de Jesús, o sea, el proyecto del reino de Dios, el reino de los cielos, por el cual muere y resucita Jesús. Pero digo, este llamado, ¿qué nos dice? Lenguaje y mensaje. Nos dice alguna cosa. Por ejemplo, primero, todos nos sentimos, por lo menos los que somos coherentes, nos sentimos pecadores y nos sentimos que erramos y que nos confundimos, no somos perfectos, ese tema es así, todos nos confesamos, los curas,
Porque sabemos, tenemos pequeñeces humanas, pero acá está, el llamado de Jesús a ser discípulo tiene que verse a través de acontecimientos en la vida. Acontecimientos que tenemos que saber ver. En el caso de Pedro, de Juan, de Santiago, ¿en qué lo vieron? En una pesca extraordinaria, en un acontecimiento que les tocó el corazón, que los estremeció. Acá hay algo de Dios. Yo creo que Dios nos habla a todos, de algún modo o de otro, a través del prójimo, a través de acontecimientos, a través de, yo qué sé, uno se levanta una mañana y dice, ahora siento que es de Dios esto o lo otro, ¿no? Y capaz que fue, no sé, algún acontecimiento o alguna anécdota, pero tenemos que saber ver en esos acontecimientos el signo de Dios, el rastro de Dios, el llamado de Dios. Porque que todos tenemos un llamado está clarito. ¿Por qué? Porque estamos vivos. Porque la vida es misión. Estoy para algo en esta vida. Y les digo más, en las distintas etapas de la vida tengo que cuestionarme a qué me llama Dios. ¿Y por qué en las distintas etapas? Claro, porque en mi etapa de juventud es una cosa, mi etapa de cosa es otra. Ahora que ya estoy mayorcito, es otra. Cada vez uno tiene que ver y escuchar cómo y a qué me llama Dios. Y uno dice, no, ya estoy viejo, estoy grande, ¿qué voy a hacer? ¿Podés ser discípulo misionero, testigo de Jesús? Por supuesto que sí. El tema es saber escuchar, saber en qué momento realmente doy testimonio de mi fe. Que no quiere decir que tengo que ser perfecto. Acá ese tema muchas veces se confunde y gente que pierde la fe. En realidad uno se cuestiona si tenía la fe. ¿Por qué? Porque a veces dice, no, el error de un cura o de una monja o de los cristianos que van a misa, mirá después lo que hacen, entonces yo pierdo la fe. Eso no tiene sentido, porque somos pecadores todos. Pero entonces, no es que yo tengo que creer en el cura, en el obispo, en la monja o en la gente que va a misa, no, yo tengo que creer en Jesús y la Virgen, en el proyecto de Jesús que nos muestra el reino, una vida de paz, de solidaridad, de justicia, de verdad. A eso estamos llamados. Y en un momento de la historia como el que estamos viviendo, en un cambio epocal que tiene muchos desafíos, que nos confunden, que mucha gente abandona la fe y que justifica dónde está Dios si hay injusticia. Bueno, ¿por qué le echamos la culpa a Dios de las cosas que se provocó? Porque toda la guerra, los conflictos, no lo hace Dios, lo hacemos nosotros. ¿Por qué? Porque justamente porque no seguimos el camino que nos muestra Jesús, el camino del perdón, de la reconciliación, de la pobreza, la sinceridad, la sencillez, la humildad. No, resulta que me promueven los vicios, la fiesta, las cosas que no me llenan el corazón. Y ni que hablar cuando promueven guerra, ¿no? Promueven injusticia y hambre. ¿Quién? Personas, no Dios. Personas, yo siempre lo digo. Pero entonces, nos podemos deprimir o podemos escuchar el llamado de Jesús. Tengo esperanza de que este mundo puede cambiar, que hay otra manera de justicia, de vivir. Tengo el corazón abierto como tuvo Simón y los demás, que en una pesca maravillosa dijeron, no, esto es algo de Dios. Ellos podrían haber dicho, no, bueno, querido, que pescamos, podemos vender más, tenemos más plata. No. Ellos dijeron, dejándolo todo lo siguieron. ¿Por qué? Porque esto que hizo es algo de Dios que nos pide cambiar. Y a veces Dios nos pide cambiar de cosas, de lugar, de etapa, tomar decisiones. Nos pide cambiar. Y bueno, cambiemos. Estemos abiertos a ese llamado de Jesús. Ese llamado de Dios, es decir, tengo que ser discípulo misionero, pero tengo que saber escuchar.
en las cosas cotidianas ese llamado de Dios. Y como les digo, en las distintas etapas de la vida tal vez sean distintos modos y distintos llamados el que nos haga. Pero a ejemplo de Simón, Andrés y todo, tenemos que saber ver al Dios con nosotros que nos llama. Por eso vamos a pedirle a Jesús y la Virgen que seamos fieles al llamado, a la misión que a cada uno nos pide Dios. Vamos a pedir en nuestras intenciones. Por el Papa, los obispos, los sacerdotes y los ministros que pronto serán incorporados al servicio del pueblo de Dios, para que, habiéndolo dejado todo, solo confíen en la palabra de Jesús y lo sigan sin ningún temor. Oremos. Fortalécenos y envíanos, Señor. Fortalécenos y envíanos, Señor. Por los gobernantes, para que acojan la tarea que Dios les ha confiado de cuidar y hacer fructificar la creación, de promover y defender la vida humana y de proteger la familia como nucleo de la sociedad. Oremos. Fortalécenos y envíanos, Señor. Por los jóvenes que desempeñan diferentes oficios en la sociedad y diversos roles eclesiales, para que el Señor siga fortaleciendo su misión de ser fermento de renovación, creatividad, alegría y ejemplo para los demás. Oremos. Fortalécenos y envíanos, Señor. Por nosotros que hemos escuchado este mensaje de salvación, desde ahora serán pescadores de hombres, para que Dios nos fortalezca en este camino vocacional y podamos cumplir nuestra misión en la sociedad. Oremos. Fortalécenos y envíanos, Señor. Fortalécenos para que seamos nosotros verdaderos discípulos misioneros en el mundo que nos toca vivir. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recen para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de sus manos el sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor Dios nuestro, que has creado los frutos de la tierra, sobre todo para la ayuda de nuestra fragilidad, concédenos que también se conviertan para nosotros en sacramento de eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel. Porque nos diste como hermano a tu Hijo Jesús. Él siempre se mostró misericordioso con los pequeños y los pobres, con los enfermos y los pecadores. Él se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos e hijas. Por eso con los ángeles y santos te alabamos diciendo sin cesar. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 hosana.
Santo eres en verdad, Señor, Dios que amas a hombres y mujeres y que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifiques estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesús, Hijo tuyo y hermano nuestro. Porque él mismo, aquella noche antes de morir, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios. De la misma manera, después de cenar, tomó el cáliz, volvió a dar gracias y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres y mujeres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección, Señor. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo y nuestro hermano, a quien por su pasión y muerte en la cruz llevaste a la resurrección, anunciamos la obra de tu amor. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en el amor. Con nuestro Papa Francisco, nuestros obispos y todo el pueblo que adquiriste para ti, abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos y hermanas. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados, a que podamos servirlos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos y hermanas que murieron, de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo y nos llegue la muerte, concédenos llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con los apóstoles, los mártires y todos los santos. Te alabaremos y glorificaremos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con una gran confianza, recemos a nuestro Padre del cielo diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también
para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, es el poder, la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús esté siempre con todas y todos ustedes. Y con su espíritu. Como hermanos y hermanas nos damos la paz. Este es Jesús, el Hijo de María, el que quitó el pecado del mundo y nos trajo la paz. Felices los invitados a esta mesa del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oremos. Señor Dios, que quisiste hacernos participar de un mismo pan y un mismo cáliz, concédenos vivir de tal manera que, hechos unos en Cristo, demos fruto con la alegría de la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Y con su espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todas y todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Con esta alegría nos podemos ir en la paz de Dios. Demos gracias a